Entonces, ahora sí, buenas tardes a todos formalmente. La doctora Pégolo, Liliana Pégolo, el profesor Diolaiti y yo les damos la cordial bienvenida. Estamos muy contentos de compartir esta tarde primaveral en estas latitudes con todos ustedes y por supuesto felices de recibir a nuestro colega y amigo, el doctor Francisco García Jurado, para muchos de nosotros, Paco. Es realmente un honor, te agradecemos que hayas aceptado tan generosamente la invitación para dictar esta conferencia que, como decíamos hace un rato, clausura y cierra este segundo ciclo en el marco del área de estudios neolatinos y tradición clásica del Instituto de Filología Clásica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Aunque Paco es muy conocido en el ámbito nacional e internacional, corresponde que lo presentemos formalmente, así que yo voy a leer para no olvidar en ningún detalle un mini CV. Francisco García Jurado es doctor en Filología Clásica por la Universidad Autónoma de Madrid, es catedrático de Filología Latina en la Universidad Complutense desde 2017, ha realizado estancias de estudio en la Universidad de Ámsterdam, la de Bolonia y el Real Colegio Complutense, adscrito a la Universidad de Harvard, donde fue miembro de un grupo avanzado de investigación. Actualmente dirige el grupo UCM de investigación titulado Historiografía y Recepción de la Literatura Grecolatina y ha sido investigador principal de varios proyectos de ámbito nacional, entre los que se destaca el penúltimo de ellos, Diccionario Hispánico de la Tradición Clásica. Y actualmente el viaje de las ideas literarias, historiografía comparada de las literaturas clásicas, ámbito hispano y luso. Sus campos de estudio son la historia cultural de los estudios clásicos y los estudios de tradición clásica enfocados en la recepción de la literatura latina en las letras de los siglos XIX, XX y XXI. Tiene más de 200 publicaciones científicas, entre las cuales destaca su libro Teoría de la Tradición Clásica, publicado en la UNAM en el año 2016. Te damos la palabra, Paco, con tu conferencia titulada Rayuela y Noches Áticas del lado de allá y del lado de acá. Te escuchamos con muchísimo entusiasmo y mucho placer. Muchísimas gracias a Marcela y a la Universidad de Buenos Aires por esta confianza que habéis depositado en mí, que me hizo muchísima ilusión desde este día de mayo en que se me cursó la invitación. Y la verdad es que llevo un tiempo, me parece mentira que haya llegado el momento de justamente hablar hoy y exponer estos resultados, porque ahora voy a compartir un blog que he preparado para la ocasión. Eh, Vamos a ver, compartir contenido, compartir pantalla. Aquí está. Ahora me decís si está compartida la pantalla. Sí, está Sí, compartida, ¿verdad? perfecto. Sí, Sí, sí. Muy bien. perfecto. Pues anda, pues aquí es, con este blog vamos a guiarnos como en un cuaderno de bitácora, por supuesto. Ni voy a leer todo el trabajo que está aquí escrito, que ya es un artículo en sí mismo, pero sí nos va a ayudar, sobre todo las imágenes que hay en él, nos van a ayudar para hacer un recorrido que, bueno, pues supone la friolera de 40 años de trabajo, desde que creo que tenía 19 justamente, descubrí Rayuela. Y en el año 84, que fue el año en que fallece Julio Cortázar, y se publica esa edición de Editorial Cátedra en letras hispánicas, fue donde conocí la novela. Recuerdo además perfectamente que había terminado en ese momento el curso de la carrera antes que mis compañeros, por circunstancias. No es porque fuera más listo, sino porque bueno, pues había probado todo y ya estaba libre, y me fui a la Feria del Libro y me regalé Rayuela, entre otras cosas. Y bueno, pues allí, justamente en esta novela, leyendo uno de los capítulos prescindibles, me encuentro que aparecía citado un capítulo de Las Noches Áticas de Aulo Gelio, que era una obra que todavía no conocía.
esta obra latina. Y aquello pues me supuso todo un descubrimiento de lo que luego con el paso de los años he denominado los encuentros complejos entre autores antiguos y modernos. En buena medida, yo iba a intentar responder a algunas cosas que me planteé hace mucho tiempo. Este encuentro entre Rayuela y Noches Áticas, bueno, ya también contaré que ya alguna persona lo había planteado como tal, pues ha supuesto una indagación donde está también mi vida implicada. Es decir, esto no puede ser simplemente un trabajo. Es algo donde, como antes decía, antes de empezar la conferencia, entre líneas hay pues, muchas personas, muchos recuerdos y en general pues una especie de biografía implícita en todos estos afanes. Quiero asimismo dedicar esta charla y el trabajo resultante, si en su momento acaba siendo publicado, a la profesora Marcela Suárez, con todo mi cariño. Pensaba poner alguna frase más, pero creo que el laconismo para Marcela Suárez es más que suficiente. Así que va para ti, Marcela, con todo mi cariño. Y esta charla, asimismo, es pues, una especie de biografía tácita. Yo casi diría, bueno, ya que estamos en Petit Comité, que, pues no sé, creo que en ella está lo mejor de mi vida, las mejores experiencias y las mejores cosas. No solamente por los libros que me ha sido dado leer, sino por las personas que han ido concurriendo eh, en esta indagación, ¿no? Bueno, y una de ellas, pues es, por supuesto, Marcela, ¿no? En este momento, porque digamos que está en este punto de que ha hecho posible que un trabajo que llevaba yo acariciando muchos años y al que no me atrevía a ponerme manos a la obra, pues al final me haya decidido, ¿no? Me haya decidido y haya intentado poner en común lo que puede explicar esta relación entre Cortázar y Aulo Gelio. Esta sería la gran clave. Por supuesto, alguien puede pensar, pues no hay ninguna relación, no hay nada, es una mera casualidad que Cortázar haya citado un capítulo de Rayuela, pero la verdad es que van a ver a lo largo de estos minutos cómo vamos a entrar en una especie de espacio mágico donde ni la causalidad como tal, es decir, esta idea, pues como alguno diría, Aulo Gelio ha influido en Cortázar. No, no se trata de esto, ni tampoco la casualidad. Y bueno, pues mire usted, aparece Noches Áticas, un capítulo porque sí, tampoco. Estamos en un ámbito donde seguramente, no voy a hablar de magia, pero sí vamos a hablar posiblemente de sincronicidades. De alguna manera, algunas veces es inevitable que dos cosas, dos personas entren en contacto. Y a Julio Cortázar le gustaba mucho estas sincronicidades, por cierto, estas cosas que podían ocurrir en diferentes momentos. De esa forma, en diferentes momentos, un autor latino del siglo II después de Cristo escribió una obra que se podía, digamos, leer como uno quisiera, y un autor del siglo XX, también después de Cristo, escribió una novela que se podía leer como uno quisiera. Es algo que ya desde un punto de vista de la estructura de las obras va a plantear una relación que es mucho más íntima que lo que únicamente explicaría el mecanicismo de una causa o la simple casualidad de un encuentro. Vamos a ver entonces, vamos a recorrer algunos aspectos. Yo voy a limitarme a glosar algunas cosas porque si a alguien le interesa, pues tiene para poder ya leer y seguir indagando en este trabajo. Pero bueno, lo primero de todo es que, como antes enseñé, aquí está mi ejemplar. No sé si se me ve a mí también. Vale, aquí está mi ejemplar de Rayuela, que está, como ven, pues bastante trabajado. Luego tengo la edición crítica, pero este es el ejemplar que inició todo. Este ejemplar es la primera edición en cátedra en 1984. Bueno, Cortázar nace en el 14, con lo cual, fíjense ustedes, es el año también en que fallece Cortázar, el 84, y esto canonizó
canonizó la novela, que se había publicado en el 63. Además, ya en el 84, una nueva generación de lectores accedíamos a ella, como fue el caso mío, ¿no? Y bueno, pues a partir de la lectura que fui haciendo, yo leí la novela según el llamado tablero de dirección que tiene, y bueno, pues me fui dando cuenta de que entre los capítulos llamados prescindibles, no porque fueran menos importantes, sino porque son capítulos que el lector puede leer o no puede leer, tiene la libertad de hacerlo, se encontraba justamente referido un capítulo de las Noches Áticas de Aulo Esto es incuestionable. O sea, esta ocurrencia de un capítulo de Aulo Gelio en Rayuela es lo único que no se me puede negar de todo lo que voy a contar aquí. Entonces, me llamó la atención, sobre todo, bueno, este un poco es el punto final. El otro día, el domingo, que me hizo mi mujer una foto en la plaza de Julio Cortázar, ¿no? Esta sonrisa indica que, de una forma o de otra, creo que he dado con las claves finales de esta ocurrencia de las Noches Áticas en Rayuela. Ya verán por qué. Porque lo que vamos a hacer primero va a ser centrarnos en ese capítulo. Vamos a empezar por lo que se puede constatar antes de hacer otro tipo de lucubraciones. Y entonces paso primero a contarles un poquito, bueno, para que, por si alguien no lo sabe, pues este es el capítulo de las Noches Áticas que aparece en Rayuela. Es sobre la falsa etimología de la palabra persona, que en latín significa máscara, que, bueno, pues un gramático que cita a Aulo Gelio la refiere como que viene de personare, es decir, el principio de hacer sonar. O sea, persona se diría persona porque personat. No voy a entrar a discutir la etimología, que es completamente falsa. Esto sería otra cuestión de una conferencia de etimología latina. Pero lo que es curioso es el rendimiento que tiene esta etimología, no como una cuestión lingüística, sino como un juego de palabras. Porque luego Cortázar va a hacer juegos de palabras parecidos, por ejemplo, cuando habla de más cara como más cara, más cara. Estas son las cosas que bueno, uno se va encontrando, y por lo que yo me inicié justamente en Aulo Gelio, porque lo encontré en Cortázar, o sea, no al revés. No, el proceso fue justamente de una obra moderna, luego me fui adentrando en una obra antigua. Y bueno, pues lo curioso es que en la Argentina, donde Cortázar se educa, él fue, entre otras cosas, discípulo de Arturo Maraso, eh, se conocía a Aulo Gelio, por lo menos a un nivel muy superficial, porque un poeta llamado Arturo Capdevila había compuesto un poema, luego hablaremos de ello, titulado Aulo Gelio. Entonces, luego me fui enterando con el tiempo de que Bioy Casares, Adolfo Bioy Casares, tenía un ejemplar de las Noches Áticas. Jorge Luis Borges tiene también un ejemplar de las Noches Áticas que se conserva en una universidad en Virginia, Estados Unidos, con unas notas manuscritas preciosas sobre las que he escrito un artículo para Variaciones Borges, que ha aparecido hace un año en Pittsburgh. Y Arturo Maraso, en particular, cuando escribe su libro sobre Cervantes, La invención del Quijote, cita también a Aulo Gelio. O sea, el maestro de Aulo Gelio, de Cortázar, perdón, también conoce a Aulo Gelio, como no, como no podía esperarse menos. Y dice que, bueno, que Cervantes leyó necesariamente a Aulo Gelio. Yo he dedicado también hace unos 3 años un artículo a refutar esta idea. Quiere decir que Cervantes no leyó a Aulo Gelio, aunque es verdad que su obra aparece en el Quijote. Bueno, son estas historias que bueno, al menos nos revelan que Aulo Gelio era conocido en un nivel de personas cultas en la Argentina, esta Argentina mítica de los años 20, 30, 40. Era conocido. Y después, en los años 50, hasta incluso se publican 3 libros relativos a Aulo Gelio en Buenos Aires. O sea que Cortázar, en un principio,
creo que perfectamente sabía quién era Aulo Gelio. De hecho, en una nota, luego él corrige el editor. Ya verán, que eso es muy interesante. Y el contenido de la cita es fundamental. O sea, más que aparezca Aulo Gelio citado, tenemos que fijarnos en cuál es el contenido de la cita. Ya he dicho que es esta relación etimológica entre persona y personare. Es una falsa relación. Y por cierto, fíjense que en el capítulo de Aulo Gelio, al menos el texto español que cita Cortázar, dice que personare es retener, no resonar o hacer resonar. Cuidado con esto, que es importantísimo. Es una traducción del francés, lo que ha tomado Cortázar, y aquí lo que se encierra es el verbo arrepentir, ¿eh? Que es un falso amigo del francés al español. Esto es interesante, sobre todo luego para establecer unas ciertas genealogías con las noches áticas que pudo utilizar Julio Cortázar. Bueno, pues curiosamente, hoy voy pasando porque hay muchas cosas que contar y si no, no me da tiempo. Eh, la etimología de Aulo Gelio, que es desde Gabio Baso, de un gramático, incide en una cuestión capital que está en Cortázar, pero también está en otros autores de su época, como Ernesto Sábato. Se trata de la cuestión de la diferencia entre persona y personaje. Persona y personaje. Hay un texto clave, voy a dejar el de Borges, menos importante, pero este texto de Sábato. Dice, pues como decía Bruno, persona quería decir máscara y cada uno tenía muchas máscaras, la del padre, la del profesor, la del amante, pero ¿cuál es la verdadera? Esto está escrito en el año 61, en Sobre héroes y tumbas. Es un texto que leyó Cortázar, que nos consta que leyó Cortázar. Y fíjense que es importantísimo la idea de la persona, de la máscara y de las máscaras. De que cada persona tenemos digamos, una personalidad, pero que ante diferentes tipos de persona adoptamos diferentes personajes. Esto no es ningún arcano, está en Carl Gustav Jung. Sobre todo una obra que se titula Tipos psicológicos. No creo que desvele a nadie de Buenos Aires nada nuevo si les digo la presencia que tuvo el psicoanálisis en la cultura argentina. Con lo cual, lo curioso es que he llegado justamente al texto de Jung, que seguramente pudo leer Cortázar y que es capital en Rayuela. Cuando nos dice Jung en esta obra, en Tipos psicológicos, que he designado con el término persona esta máscara adoptada ad hoc. Persona se llamaba a la máscara de los histriones antiguos. Esto lo escribe Carl Gustav Jung. Con lo cual, he estado indagando en la obra de Jung, las horas que he echado en esto, pero yo en principio no he encontrado ninguna referencia a la etimología referida por Aulo Gelio en Jung. Eso ya hubiera sido como encontrar justamente la clave de Cortázar. Yo creo que lo que hizo Cortázar fue, de alguna manera, llega al conocimiento del capítulo de Aulo Gelio, le gusta y lo añade entre los capítulos prescindibles de Rayuela. Pero lo que es innegable, tan innegable como que aparece el capítulo de Aulo Gelio en Rayuela, es que el tema sobre el que trata este capítulo de Aulo Gelio es capital en la obra de Cortázar, la diferencia entre persona y personaje. Con lo cual, no es un simple añadido, no es un simple adorno, sino que es una cuestión medular en la obra de Cortaciana, absolutamente medular. Bien, esto es interesante porque fíjense cómo ya vamos a tener dos cosas fundamentales en esta relación. Por una parte, esta relación entre persona y Cortázar, donde encontramos a Jung, persona y máscara, perdón, donde encontramos a Jung y a Sábato como lector de Jung también, y luego la supuesta relación etimológica entre persona y personare, que es Aulo Gelio y por supuesto ya por su continuador Julio Cortázar.
yo interpretaría que lo que ha hecho Cortázar es una lectura del texto de Aulo Gelio en clave junguiana, que esa es la motivación eficiente de este texto en la obra de Cortázar. Creo que es lo más importante. Y bueno, pues tenemos, pues, por ejemplo, fíjense en Rayuela frases como esta, con lo cual estos dejan de ser personajes para volverse personas. Es una frase de inspiración puramente junguiana. Dicho esto, cabría pensar también, bueno, pues de dónde se ubica la cita. Ya ven ustedes, la cita es un capítulo prescindible, pero si atendemos al tablero de dirección de Rayuela. Como saben, Rayuela se puede leer de tres maneras, como de una manera lineal, como una novela convencional, según el capítulo, perdón, según el tablero de dirección, o de una manera aleatoria, puramente aleatoria. Bueno, si la leemos de una manera, por lo que es el tablero de dirección, nos damos cuenta de que un capítulo antes es el capítulo 42, se nos habla del dios Thoth, el dios egipcio Thoth, que va a garantizar el correlato objetivo entre palabras y cosas. Este es también es otra especie como de isoglosa o de convención que está en el pensamiento del siglo XX, con autores como Derrida, el propio Borges. Yo tengo una hipótesis según la cual en Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, cuando los personajes de Macondo olvidan los nombres, el gitano Melquiades está encarnando al dios Thoth. Es el dios que va a inventar las letras. Pero dice el rey egipcio Tamus que eso va a ser un invento del demonio, porque la palabra escrita va a hacer que se olviden justamente los textos orales. Bueno, es un tema también fascinante. Esto sería la dimensión hermética de esta relación entre Cortázar y Aulo Gelio, pasando por Thoth. Y hay otra cosa interesante que es, claro, indagar de dónde proviene la traducción al español que utiliza Cortázar. No hay que ser muy listo porque solamente había una. Con lo cual, bueno, pues el mérito es bastante relativo, pero ya verán ustedes que esto de traducir por resonar, retener, retener y no resonar es una clave importantísima en Cortázar. Bueno, la traducción proviene de la vieja traducción de Francisco Navarro y Calvo, que se publica en España por primera vez en 1893. Bueno, yo les voy a confesar una cosa un poco inconfesable, que cuando publiqué mi antología de las noches áticas, yo ya había comprado también esta traducción y la había revisado y puse en la introducción que esta traducción era directa del latín, como decía la portada, y puse entre paréntesis, me consta, o sea, para chulo yo. El doctor Holford Strivens de Oxford me escribió un amabilísimo correo donde me demostraba que la traducción de Navarro y Calvo provenía del francés, de la colección Nissart francesa. De hecho, la traducción de personare como retener era un galicismo. Bueno, luego yo publiqué en Revista en Argentina un artículo en el que, aparte de reconocer mi error, bueno, pues estudiaba con más hincapié esta relación entre la versión francesa y la versión española. Pero bueno, el caso es que aquí tienen ustedes, ¿no? El problema es que en el texto que también aparece en Cortázar, lo que se traduce es la personare como retener y no como resonar. Ya les anticipo que cuando se vuelve a publicar esto, Las noches áticas en Buenos Aires, va a haber un cambio y ya va a aparecer resonar. La versión de Navarro y Calvo, publicada en Buenos Aires en 1955, cambia el verbo. Es una cosa interesantísima, porque me ha permitido establecer la genealogía de las diversas versiones de Francisco Navarro y Calvo de Aulo Gelio. Y lo curioso es que si nos vamos al orden físico de los capítulos, no al tablero de dirección, el capítulo que sigue entre los prescindibles al de Aulo Gelio es un poema de Octavio Paz. Y yo no sé si será casualidad, pero allí aparece, dice Octavio Paz, mis pasos en esta calle resuenan en otra calle donde oigo mis pasos.
Ahí está la palabra, el verbo resonar. Lo dejo ahí estar, lo dejo porque al ir indagando en todo esto, me he ido encontrando con esta especie de sustancia mágica que tiene a partes iguales la vida y la literatura. Bien, luego hay otros encuentros más tangenciales también entre Cortázar y Aulo como puede ser su traducción de las Memorias de Adriano, de Jusenar, que la publica en París y le presta mucha atención, la traduce con mucho mimo. En cierto momento de las Memorias de Adriano se nos habla de las noches áticas, pero no el libro de Aulo sino de las noches en el Ática que pasa Adriano mirando las estrellas. Son Le Nuit Attique en el texto francés, no se lo inventa Cortázar, Cortázar es literal. Y es, por cierto, un capítulo que recuerda mucho a uno de Aulo que también he transcrito aquí. Por otra parte, ya antes me he referido a Arturo Capdevila, al poeta Arturo Capdevila, que hoy ya no lee nadie, pues como con Enrique Larreta, ¿no? Ya nadie lo lee, pero bueno, en el año 22 publica La fiesta del mundo y allí aparece el poema Aulo feliz bajo Helio Adriano, ¿eh? Que en plácidas noches escribiste, ¿no? Sigue contando. Era un poeta que pensaba sus poemas para ser recitados en voz alta. Y era uno de los poemas favoritos de Jorge Luis Borges y de Bioy Casares. Bioy Casares en su, digamos, malvada biografía, diario, donde su libro titulado Borges nos refiere cómo, aún siendo ellos mayores, muy mayores, seguían la costumbre de seguir recitando el poema Eulogelio. De hecho, hoy día, incluso todavía en Argentina, hay alguna persona que se llama Eulogelio, también en Ecuador, y ustedes tienen un repelente, hay una casa farmacéutica en Buenos Aires con un repelente para niños llamado Aulogelio. Mira que he indagado, han llegado personas a preguntar a la empresa, al laboratorio, y no hemos podido encontrar ninguna respuesta. Pero bueno, sepan que el nombre de Aulogelio ahí sigue flotando, ¿no? Hay como una dimensión, digamos, sociológica de este nombre. Sigo, claro, ¿de dónde tomó Cortázar el texto de Aulogelio? Bueno, he indagado en la biblioteca de Cortázar que se conserva en la Fundación Juan Marc, esta biblioteca que donó su viuda, que cuando muere en París. No hay ningún ejemplar de Rayuela. Me hubiera encantado encontrar un ejemplar de Rayuela, como conozco el ejemplar de Borges, o sé que Bioy tenía otro, o el propio Arturo Capdevila tiene un ejemplar de las Noches Áticas en su biblioteca de Córdoba, en Argentina. En este caso no he encontrado ningún ejemplar, ni tampoco ningún libro donde pudiera aparecer la, la etimología de persona de Aulogelio. Todavía no lo he encontrado. No sé si es una labor ya casi de ir mirando libro por libro, pero claro, son muchos. Pero bueno, sepan ustedes que eso, que he seguido con ello y que para mí la primera idea que tuve fue que Cortázar hubiera sacado esta referencia no de una antigua edición de las Noches Áticas, sino de las ediciones argentinas, de lo que yo llamo los gelios argentinos. Son tres publicados en Buenos Aires en el decenio de los años 50. Uno es la antología de las Noches Áticas de José María de Cosío, publicado en Austral en la división de Buenos Argentina. Otro es la antología jurídica de Sentís Melendo, que por cierto hace un año ha publicado también Chile otra vez, una antología muy interesante. Yo he dedicado a estas dos antologías un artículo porque son muy bonitas y muy interesantes de estudiar. El problema es que en la primera de ellas no aparece referido el capítulo de persona, con lo cual es imposible que venga de aquí. Y en la segunda de ellas sí aparece el capítulo de persona, pero, atención, ya aparece traducido personare como resonar y no como retener. Así que, descartadas las dos, no hay forma. Y también pensé, bueno, pues es el ejemplar de las Noches Áticas publicado en 1955, en Buenos Aires también, en la editorial Ateneo. Pues resulta que justamente ese es el ejemplar donde se corrige retener por resonar. Con lo cual,
descarto completamente los 3 Gelios argentinos como fuentes de Cortázar, pero me hubiera quedado, vamos, como pueden entender, si yo hubiera encontrado aquí la prueba, hubiera sido un remate sensacional para mi trabajo. ¿Y cuándo incluyó Cortázar esta cita de Aulo Gelio en su... Eso sí que lo podemos saber. La incluyó a posteriori de ya tener configurado lo que es el libro de Rayuela, porque gracias a la edición crítica que apareció en 1991, hemos podido saber que en el manuscrito de Austin, que es la obra, es el manuscrito clave, aquí entramos en un problema de genética textual. El manuscrito de Austin no contenía todavía la cita de Aulo Gelio. Se incluyó después, ya en el proceso de montaje y de edición de la obra. De hecho, hay un momento en el que dice en una carta, Cortázar dice, han puesto Gelio a secas. Yo creo que puse Aulo Gelio y que siempre se dice así. Fijaos que, claro, Cortázar es consciente de que en un nivel onomástico se dice Aulo Gelio y no Gelio a secas. Y después el editor puso Aulio. Ya verán después, volveremos después sobre esto. Aulio Gelio. Pero esa errata no es imputable a Cortázar, sino al editor. Y me imagino que Cortázar ya no pudo corregirla. Con lo cual, bueno, pues tenemos, como ven, como datos puramente físicos y objetivables, ya una serie de informaciones muy interesantes. Aquí podría terminar mi conferencia perfectamente, porque ya hemos recorrido, digamos, todos los aspectos posibles con respecto a lo que realmente es materialmente posible estudiar. Pero quedaban cosas, aquí viene la parte mágica, como de afinidades estructurales, paralelismos, lo que vamos a llamar en términos de Carl Jung, sincronicidades. Y vamos a ir viéndolas en lo que nos queda de tiempo. Por ejemplo, lo primero de todo sería cómo hemos llegado a establecer la relación literaria entre Aulo Gelio y Cortázar. Bien, sepan ustedes, y esto para mí es un descargo, que no fui yo. La primera relación que yo encuentro es en el libro editado por Pedro Lastra con el título de Julio Cortázar, el escritor y la crítica, donde el gran crítico iberoamericano Roberto González Echevarría, un gran referente para la crítica cortaciana, dijo ya en su momento que esta cita era bastante más importante de lo que se había considerado. Se había pasado desapercibida. Entonces esto lo descubrí yo después, pero me dio muchísimo ánimo, ¿no? Para decir, bueno, alguien lo ha visto antes que yo y me ha abierto el camino. El segundo hito que yo creo que es importante es el de Andrés Amorós, que fue colega mío en la Universidad Complutense, catedrático de literatura española, ahora se dedica a las tertulias en la radio, y que cuando edita Rayuela, él había conocido a Cortázar, bueno, pone esta nota, no sé si fue él o algún alumno suyo, pero pone esta nota, fíjense, sobre todo cuando somos latinistas, las cosas se cuentan. Dice, Aulio Gelio, es decir, él repite la rata, incorrecta. Escritor latino posterior a Augusto. Vamos a ver. Esto es como si yo digo que Antonio Muñoz Molina es un escritor posterior a Alfonso XIII. ¿Qué está encubriendo aquí? Es escritor post-augusteo. O sea, es un escritor de la etapa digamos, de la Edad de Plata de la literatura latina. Posterior a Augusto es una cosa absurda. Una nota escrita por alguien que no sabe cómo es la periodización de la literatura latina. Entonces, bueno, la nota con sus errores de bulto para mí fue fundamental, porque descubro que hay un libro que no se titula por el contenido, sino por la circunstancia, que es Las noches áticas de Aulo Gelio. Y yo debo reconocer que esta edición me cambió la visión de la literatura, con todos sus errores. Y luego el tercer hito, me van a perdonar la autocita, pero es este articulito que yo publiqué en ¿cuándo fue? En 1987,
en una revista de estudiantes, Cuaderno Gris, en la Universidad Autónoma de Madrid, titulado De las perlas de Cortázar y de Aulogelio, donde ya dejé la relación establecida sobre Cortázar y Aulogelio. Todavía no sabía muy bien a dónde quería llegar, pero es un testimonio para que vean ustedes. Yo hablaba del año 84, ya en el 87 me atreví a publicar, ya, en realidad esto es mi primer artículo, haciendo un poco, en fin, como pueden comprender, cuántas cosas puedo yo estar viendo ahora mismo detrás de este artículo, ¿no? Esto fue mi primer artículo publicado en vida. En fin. Y bueno, estas son las cosas que me fueron situando hasta que luego ya, pues pasado un poquito más de tiempo, en el año 94, que yo ya había entrado como ayudante en la Complutense, fui a un congreso de literatura comparada y expuse esta ponencia titulada El juego de la erudición, la miscelánea en Julio Cortázar y Eulogelio, a propósito de las máscaras personae reales y verbales, que fue ya realmente mi primera aportación en firme y académica sobre el tema. ¿eh? No he mencionado otra, que también puede ser importante, pero bueno, fue la que expuse en la Sorbona, también hace unos años, sobre el año 14 creo que fue, en la Universidad de París, en torno a Cortázar y su relación con Plinio, el joven, en Casa Tomada, y con Aulogelio en Rayuela. Es una cosa, está publicado en Comparatismos, en la revista Comparatismo de la Sorbona. No lo he puesto, quizá por humildad, que suena muy bien aquello, la verdad, ahora que me estoy dando cuenta, suena muy bien. Bueno, y ahora ya una cuestión esencial es el tablero de dirección de Rayuela. Aquí tienen la edición conmemorativa que recupera la portada de la primera edición de Cortázar, y es muy interesante porque mientras que Rayuela se lee por un tablero de dirección, que es bueno, como saben ustedes, se tira la piedrecita en el juego de Rayuela y se va saltando, ¿verdad? Se va saltando. El Aulogelio compone su obra en un orden fortuito. Con lo cual, ahí tenemos ya una primera gran congruencia entre las dos obras. Obras que se pueden leer como a uno le dé la gana. Luego, por otra parte, hay toda una serie de aspectos, de datos, de palabras comunes entre Cortázar y la traducción española de Aulogelio. Por ejemplo, cosas como apuntes, anotar. El prefacio de Aulogelio a las Noches Áticas creo que ha sido un prefacio clave para autores como, por ejemplo, Jorge Luis Borges en El Hacedor, Vía Montaigne, Augusto Monterroso y el propio Cortázar, por no hablar de otros autores como Gómez Dávila en Colombia. Es decir, la presencia de las Noches Áticas en Hispanoamérica es un tema absolutamente fascinante. Y bueno, pues fíjense ustedes que dice Eulogelio que cada vez porque acostumbraba siempre que leía un libro griego o latino o oía algo notable anotar enseguida lo que me llamaba la atención. Y dice Cortázar, yo hacía fichas cada vez que me encontraba algo que me interesaba. Hombre, obviamente esto es una actitud propia de las personas que toman fichas. Claro, no hace falta leer a Aulogelio, pero es interesante ver cómo, por ejemplo, el dato de la mnemotecnia, la memoria que aparece en Aulogelio, cuando él habla de que dice que su obra es una suerte de almacén literario, luego aparece en Cortázar, dice notas, apuntes con vistas a una mnemotecnia, por ejemplo. Sí, Cortázar iba haciendo acopio de notas que después fue introduciendo como capítulos prescindibles en Rayuela. El proceso es análogo al de Aulogelio. Bien, seguimos. Uf, cómo se pasa el tiempo. Ya estamos, en fin, madre mía. Bueno, el problema del orden y el desorden. El orden y el desorden es fundamental también. Este problema de que tenemos el desorden, el orden fortuito de Aulogelio frente al desorden que es el orden de la maga, el orden misterioso de la maga, el desorden que se convierte en orden, también como algo común. La dedicatoria también es un aspecto muy interesante, la dedicatoria a los jóvenes que aparece en Cortázar y
y en la dedicatoria a los hijos que aparece en Aulogelio. No voy a entrar en ella ahora, pero es también interesantísimo analizar esos textos que están en los preliminares de ambas obras. Es interesantísimo, sobre todo esa idea de obras destinadas a la felicidad. Conocimiento destinado a la felicidad. Los espacios literarios, cómo no. Rayuela oscila entre París, del lado de allá, y Buenos Aires, del lado de acá. Noches áticas, el lado de allá sería Grecia, Atenas, y el lado de acá sería Roma. Es curioso porque los dos lugares entre los que oscila cada obra no están en equipalencia. Para Cortázar, Buenos Aires es el lugar común, el lugar acostumbrado, mientras que París es el lado de allá, el lado marcado. Para Aulo Gelio, Roma es el lugar acostumbrado, mientras que Atenas es el lugar marcado. Por eso titula Noches áticas a su obra, ¿no? También es muy interesante todo esto, que nos llevaría a unos preciosos paseos por París, por Buenos Aires y también por Atenas, las noches áticas de Aulo Gelio. Y bueno, los capítulos prescindibles, que también es un estudio que a mí me está haciendo reconsiderar la estructura de las noches áticas. Es decir, Cortázar divide su obra en tres: el lado de allá, el lado de acá y capítulos prescindibles. Las noches áticas se dividen de una manera ideal en capítulos que tienen lugar en Atenas, capítulos que tienen lugar en Roma y capítulos que son apuntes, meros apuntes. Es decir, que se podía hacer, y de hecho lo estoy ensayando, una estructura de las noches áticas en clave cortaciana. Adviertan lo que he dicho, ¿eh? Una estructura de las noches áticas en clave cortaciana. Como bueno, ustedes saben, algún amigo mío en México diría, bueno, es el profesor David García. Estas son las cosas que hace Paco. Esa es la manera en que él define mi actividad. Y las historias. Es muy curioso, mientras que las noches áticas, según están analizando algunos estudiosos, en particular estudiosas como Beate Beer, están analizando la narratividad de Aulo Gelio. Es una obra que tiende a la narratividad, que va construyendo, o sea, no es una pura acumulación de datos, sino una obra donde aparecen personajes, Favorino, Herodes Ático, y va construyendo una suerte de narraciones, donde luego también se insertan datos eruditos. Cortázar va al revés, es una novela que destruye la narratividad. Es decir, son como procesos inversos. Esta es la idea que he obtenido en este análisis. Esto, claro, me llevaría casi a un libro, a estudiar de una manera ya muy consciente la construcción de la narratividad en Aulo Gelio y la destrucción de la narratividad en Cortázar. Pero en un punto dado de esa destrucción y esa construcción, las dos obras convergen. Eso es lo bonito que tienen estas dos obras. Bueno, ahí ando trabajando también en esta cuestión que es verdaderamente muy curiosa, porque encierra el problema de la trama narrativa y de cómo hacer que una miscelánea o un collage no caigan en la monotonía. Eso sí que es un problema común para ambos autores. Sigo un poquito más y ahora les cuento otra cuestión. Ya ven ustedes que, bueno, hay una serie de aspectos estructurales que nos llevarían a pensar que Rayuela y las noches áticas tienen más contactos o más sincronicidades de las que la simple lógica nos permite suponer. Pero en todo esto andaba yo pensando cuando en el año 2007 ya había dado la imprenta para Alianza Editorial mi antología de las noches áticas de Aulo Gelio, que por cierto apareció el Día Mundial del Alzheimer. Y la portada de mi libro es una cabeza como de Vesalio, un rostro, un grabado, del que emanan plataformas petrolíferas de la cabeza.
como el potencial del cerebro. Me llamó mucho la atención, sobre todo cuando, bueno, luego vas teniendo personas muy queridas afectadas de Alzheimer, y pienso mucho en esa portada de Las noches áticas. Por eso digo que estas cosas están muy implicadas en la vida de uno. Pues resulta que cuando termino ya yo en mis diferentes indagaciones descubro que había un poeta español de Álora, de Málaga, que había publicado un libro titulado Noches áticas. Ya tengo otro más, por cierto, otro libro más, otras noches áticas más, en España, otro libro más de poemas. Pero bueno, esto lo dejé aparcado porque no tenía tiempo en aquel momento, era una época muy loca, con muchas actividades, y lo dejé aparcado, pero bueno, ya veré cuando puedo indagar sobre esto. Esto ya es lo último que les voy a contar, ¿eh? O sea, ya me dejo la carrerilla porque quería llegar hasta aquí. Y resulta que, bueno, pues cuando ya por fin me pongo con esto y pido el libro, indago a ver quién es José Antonio Padilla, miro en la guía telefónica y había un José Antonio Padilla al que llamé por teléfono. Y se puso un señor mayor. A mí no me sonaba que esa voz fuera de un poeta joven. Pero el hombre dijo que no lo era, aunque se sintió muy halagado de llamarse como un poeta. Y me dijo, usted no se preocupe, que yo de aquí a 2 días le llamo y le digo dónde está José Antonio, mi tocayo. Digo, venga, pues muy bien. Yo pensé que no iba a llamarme y me llamó con otra voz. Me dice, mira, Paco, he encontrado a José Antonio. Dice, lo que pasa que está malo. No sé, dice, no, debe de estar muy malo o debe de estar muy mal. Bueno, pues el caso es que cuando ya llega mi libro, el libro de encargo llega a casa y me entero, ahora sí, por internet, que José Antonio había fallecido, muy joven. Había fallecido muy joven y claro, pues se me cerró la puerta para poder dialogar con él. O sea, ya únicamente mi posibilidad de tener contacto con José Antonio Padilla era mediante el libro o mediante familiares, como ahora, por ejemplo, puede ser Gema, su viuda, a la que también expreso mi más profundo agradecimiento por lo que ahora voy a contar. El caso es que abro el libro y me encuentro con lo siguiente: Noches áticas a Gelio. O sea, que conocía, no era una casualidad, conocía el libro de Aulo Gelio. Lo que ocurre es que él le va a dar una nueva lectura. Él va a hablar de las noches áticas, es decir, las noches pasadas en un ático. Bueno, pues haciendo el amor, ya vamos a decirlo todo. Noches de pasión en un ático, esas son sus noches áticas. En principio, no parece que tenga. Hombre, Aulo Gelio yo no lo veía muy dado a la lujuria, en realidad. Su maestro favorito sí, y a la pederastia, pero Aulo Gelio, el hombre, yo no lo veía muy dado a este tipo de cosas. Pero claro, José Antonio era hispanista, había estudiado filología hispánica y quizá hubiera llegado a las noches áticas por medio de Pedro Mejía, de la Silva de Varia Lección. El caso es que el primer poema de su poemario se titula Disciplina. Disciplina. Piensen ustedes, disciplina. Y arranca así, dice, la vigilia persigue un orden que siempre es demente, mientras nos asombramos de estar vivos. Fíjense ustedes, vigilia, que por cierto es el nombre con el que también se llaman las noches áticas, y Mejía habla de las vigilias, hablando de las misceláneas, orden, el orden fortuito de Aulo Gelio, pero cuidado, sobre todo el orden de mente, el desorden de la maga, y vivos, estar vivos. Me pongo a leer al cabo de unos meses Rayuela otra vez, y aquí aparecen las palabras disciplina, desorden, vivíamos, hablando de la maga. Es decir, tuve la intuición de que José Antonio Padilla había tenido una experiencia similar a la mía. Lo que pasa es que en mi caso era filológica y en su caso era poética. Había fundido los dos horizontes. Porque la noche, en este caso, no es la noche de Aulo Gelio dedicada a la erudición, sino la noche dedicada al sexo. Pero fíjense ustedes cómo aparece disciplina, es decir, el aprendizaje del que habla Aulo Gelio. Y ya el último poema, titulado Madrugada, fue el que me reveló las claves de Aulo Gelio.
en Cortázar, en Padilla, porque, bueno, Gema, su viuda, ya me había dicho en Facebook que el libro de cabecera de Padilla era Rayuela. Pero fíjense ustedes ahora, este poema que es maravilloso, dice que cada vez que te asomas a mis labios, nada es tan terrible como vivir. Una vez más, el dilema entre vivir y morir. Nuestras lenguas descubren sus secretos y enmudecemos sin piedad, perdidos en la selva del placer. Los límites de esta noche reposan en tus manos, dos fronteras dormidas que se borran si la luna se borra. A veces, en tu cuerpo, morir no es un error. Es fabuloso. O sea, yo creo que me parece que es un poema que te atraviesa ¿no? O sea, esto es lo que hace un gran poeta. O sea, creo que no hay duda de que estamos ante un poema, pero miren ustedes, cuando yo pensando como lector de Aulo Gelio y estudioso de Aulo Gelio, pienso en el poema de Agatón que transcribe Aulo Gelio. Cuando besé a Agatón, tenía el alma en los labios, profundamente turbada. Había acudido a ellos como para huir. Ahí hay un motivo que, bueno, es discutible que pueda ser o no, puede tener relación con Padilla. Pero es que cuando Aulo Gelio transcribe a sí mismo la versión latina ampliada de este poema, ahora es cuando ya las dudas se disipan. Cuando con mis besos, casi cerrada, perdón, con mi boca casi cerrada beso al niño, y a través de sus labios entreabiertos respiro el perfume de su aliento, mi alma dolorida y cansada acude a mis labios y hace esfuerzos para pasar a través de la boca entreabierta y de los tiernos labios de mi amigo, que parece le abren paso. Entonces, si nuestras bocas permaneciesen unidas un solo instante, más mi alma, abrasada de amor, pasaría de mi cuerpo al suyo. Oh, qué prodigio se vería. Yo habría muerto en mí y viviría en él. Miren este último verso, yo habría muerto en mí y viviría en él. En tu cuerpo, morir no es un error. Con lo cual, estoy a la espera todavía. Gema no me ha contestado aún, me dijo que sí, que tenía un ejemplar de las noches áticas. No sé qué ejemplar tiene, no sé qué ejemplar tenía, Padilla. Pero tengo la impresión de que él ha fundido los dos horizontes de las dos obras, con lo cual se ha producido un efecto mágico, absolutamente mágico, que es esta congruencia, ¿no? Personas que nos vamos uniendo en destinos que no conocemos muy bien para qué, en cosas comunes, ¿no? Esto es un poco lo que ha ocurrido. Por eso digo que hay tantas personas a las que no he mencionado, pero que están dentro de todo este mundo de la Rayuela, de Aulo Gelio o de las Noches Áticas de Julio Cortázar, porque para mí ya son obras cruzadas. Y bueno, ya las conclusiones son simplemente que tengo esa sensación de que creo que estamos ante algo que va mucho más allá, como antes he dicho, de lo casual y de lo causal. Creo que aquí entramos en una dimensión mágica de la literatura y también de la vida. Me van a permitir obviamente, una reflexión que ya no tiene que ver con esta conferencia. A veces, desde una perspectiva de persona laica, pero sí tengo la sensación de que la vida guarda un cierto sentido. Es lo que voy entendiendo con estas cosas, ¿no? Sí, para mí, el estudio de Rayuela y las Noches Áticas me ha permitido lo mejor de mí, ha sacado lo mejor de mi ser, al margen de problemas, de avatares diversos, agridulces. Esto ha sido una continuidad en mi vida, o sea, le ha dado unidad a la vida. No ha sido un mero estudio literario, no ha sido algo solamente con lo que ganarme la vida. Entonces, no lo sé, expreso esa duda, pero no lo sé, pero siento que fui llamado, ¿no?, a este estudio y ha sido, Marcela, un inmenso honor poderlo contar, aunque sea de forma tan resumida, que me ha dado tiempo justamente a terminar en punto. Muchas gracias. Bueno, sumamente puntual. Muchísimas Sí, gracias. Muchas gracias.
Ahí hay manitos aplaudiendo. Bueno, Gracias. muchas gracias, Paco, por esta conferencia, que sé personalmente, porque lo hemos hablado en más de una ocasión, todo lo que significa para vos, ¿no? Desde el punto de vista de la vivencia y de la experiencia vital. Bueno, corresponde entonces ahora abrir el espacio de preguntas, inquietudes, comentarios. Quien tenga ganas y haya tomado alguna nota y quiera romper el hielo, estamos aquí. Alejandra, ¿manejás vos, Ensi, las entradas? Acá Sí, sí, abrí le el- damos la palabra a Alejandra. Listo, perfecto. Hola, bueno, muchas gracias, Francisco García Jurado. Yo hoy invité también a algunos de los estudiantes que están en mi universidad para que escuchen. No he alcanzado a ver si, me parece que algunos están presentes. Quería, bueno, muchas cosas. Acá te muestro que yo tengo la vieja edición de Rayuela y allí aparece Aulio Gelio. Eh, es, bueno, esta es de la edición del año 1963, pero fue comprada por el 1976, 77, por ahí creo, si no me equivoco. Joya. Quería decirte, bueno, primero había pensado en otra cosa, pero ahora antes de olvidarme, cuando leíste uno de los últimos poemas, que ahora no recuerdo si era de Padilla o si estabas, porque es, bueno, el recorrido fue amplio, pero en un momento cuando decía que a través de los labios pasa, eh, bueno, su alma, su espíritu al otro, me hizo recordar que en esta cita sobre persona también habla de que la máscara deja un huequito muy pequeño por donde pasa. Y inmediatamente me vino a la mente cuando estabas leyendo el poema, que por otra parte es muy bello, ¿no? Entonces, bueno, ese comentario, no sé si te sirve de nada. Sí, muy bien, sí. Y por otra parte, bueno, ya no es la cita de Aulo Gelio en sí, pero también se relaciona por lo que comentaste de Atenas y Roma, que también creo que hay que pensar en un autor argentino como Cortázar, que vivió en las dos orillas, digamos, lejanas, que esa separación del lado de acá y del lado de allá es fundamental, es como una distinción fundante en la literatura argentina que recorre, porque no está solo en Cortázar, algunos la denominaron, otros no, porque está en Borges presente, está en Juan José Saez, que muchos de sus textos están hechos de los dos lados, en las conversaciones, y siempre la relación de un lado y del otro se vincula con diálogos, con las charlas entre los que son afines, bueno, todo esto, en gran medida, porque bueno, después hay otras dicotomías violentas en la literatura argentina, pero quería recordar esto. Bueno, eso es todo. Ha sido muy motivador y entonces realmente dispara hacia muchas ideas. Muchas gracias. Pero la verdad que sí, las dos cosas, efectivamente, este paso por la boca, bueno, es que nos llevaría a, incluso Marcel Schwab tiene un cuento, no sé si, Alejandra, tú lo conoces, ¿no? El cuento de Schwab, un cuento de Marcel Schwab, que está inspirado justamente en este pasaje de Aulo Gelio. También hay otro capítulo de Rayuela donde habla del silbido, cuando Talita está entre los dos hombres bueno, pues Oliveira da un silbido. En fin, muchos motivos que pueden inducirnos a pensar también en esta etimología de máscara. Y sobre la cuestión de París y Buenos Aires, lo que no me ha dado tiempo a contar es que, claro, es una transposición en la época moderna de lo que era Roma y Atenas. Los jóvenes iban, los jóvenes, los buenos, la juventud pudiente argentina iba a estudiar a París, como la juventud pudiente romana iba a estudiar a Atenas. O sea, es un caso puramente análogo. De nuevo, una de estas sincronicidades, ¿no?
Que muchas gracias. Muy estimulante también tus preguntas. Gracias a vos. Bueno, ¿Está Lili. Lili? Sí, Lili, estás muteada, ¿eh? Sí, está muda. Que quedó como Espero frisada que la se me imagen. escuche, porque va. ahí creo, ¿no? Sí, Sí. corte seguro. Muchas gracias por esta conferencia que ha sido una verdadera investigación filológico-policíaca, podríamos decir, ¿no? La filología tiene mucho de investigación policial, en muchos sentidos, para, ¿no? De buscar casi a la manera de Edgar Allan Poe las pistas para poder resolver los casos. Yo recuerdo, escucho lo que vos decías acerca de esto de estar en distintos lugares. Hay una crítica argentina recordada por Miguel Vitagliano, otro profesor, acerca de entender la narrativa de Julio Cortázar como aplicando lo que ella llama la teoría del pasaje, ¿no? Y que en Cortázar hay muchas formas de poder elaborar esos pasajes, ¿no? Quizás podríamos decir que retomar a Aulo de ese pasaje. Y también me dio mucha emoción recordar que de los intentos de reunir a la gente de la cátedra a través de Aulo Gelio lo tuvo en los años 80 el profesor Alfredo Schroeder, que intentó hacer una traducción de las Noctes Atticae. Quedó tan solo en una posibilidad. Bueno, muchas gracias. Esto, lo que es una pena que te hemos escuchado entrecortada y estás contando unas Sí. cosas interesantísimas. Que Bueno, me escucharon entrecortada. sí, creo que una cosa que me ha parecido muy interesante y que voy a anotar, que es la teoría del pasaje, ¿no? Mónica Tamborenea. Mónica Tamborenea. Mónica Vale. Tamborenea. Sí, Tamborenea. la teoría del pasaje. La teoría del pasaje. Perfecto. Que a su vez cita Miguel Vitagliano, Sí, de teoría literaria de nuestra casa. perfecto. Y luego lo que no conocía en absoluto era lo de el proyecto de traducción. Sí, sí, que no se pudo concretar, no se concretó. Ya. Qué bueno. Eso es, pero es muy interesante, claro, ese interés por la traducción de una nueva. La última traducción, no es traducción como tal, la de Navarro y Calvo, que se publica en Hispanoamérica, es en el 99 en Porrúa, México, que por cierto fue un ejemplar que me compró Carlos Mariscal, que está aquí presente también, en Porrúa. Y no conocía este proyecto, luego conozco el proyecto de la UNAM, de Amparo Gauss Smith. Pues esto es estas dos cosas son bastante interesantes. Así que te doy las gracias por compartir. No, por favor, gracias a vos por esta. Muy bien, pues lo tengo apuntado y voy a echar un vistazo porque son dos cosas clave. Bueno, a ver quién más. Yo no los veo a todos, así que seguramente Ensi sí tiene una visión más completa. Sí. Por ahora no hay nadie levantando la mano, Sí. pero puedo introducir yo, ya que hay un bache. Sí. Mi Bueno, pregunta... dale, vos y después voy yo. Dale. No, bueno, también primero agradecerte, Francisco, por la conferencia, sumamente interesante. Esto, cómo se van entrecruzando los textos, es maravilloso, ¿no? Es muy conmovedor. Y esos gestos de lectura, ¿no? De ir encontrando puntos de contacto entre textos tan distantes, me resulta muy entusiasmante. Pero me quería detener en realidad en la cuestión de las erratas. Eso me pareció que es nodal en todo tu desarrollo.
Porque justamente el punto de partida es esta inadecuada segmentación del significante, ¿no? A raíz de la cita de Aulo Gelio, ¿no? Y yo encuentro ahí algo muy lúdico, ¿no? A partir de cómo se segmenta en la falsa etimología el significante y de qué manera también eso después repercute en la propia composición de Cortázar, ¿no? Ahí también encuentro como un hilo conductor a raíz del equívoco, como un gesto lúdico de composición. Después vos justamente haces referencia, ¿no? a ciertos mecanismos o procedimientos compositivos que van en paralelo respecto de la toma de notas o el acopio, bueno, cierta cuestión. Bueno, me interesaba detenerme, ¿no? en esta cuestión del error, ¿no? Y cómo del error, del equívoco, ¿no? se derivan gestos lúdicos en la trama narrativa. Em, y me parecía esto muy elocuente, ¿no? De qué manera este mismo gesto, de alguna forma, se reproduce en el texto de Cortázar, ¿no? Me había quedado con eso, ¿no? Y la partición del significante, cómo va jugando a partir de allí. Exacto. Además, esto nos lleva a otro tema. A ver, en esta conferencia quizá lo más importante es lo que no he contado, lo que he decidido eludir. Dije, no abro la caja de Pandora de la literatura de creación verbal. Pero esto nos llevaría, bueno, tengo un artículo sobre la etimología como forma de pensamiento, está por ahí circular en internet de hace muchos años, donde justamente está ese lado de la lectura babélica de la etimología, que nos lleva desde este crátilo del personaje Hermógenes en el crátilo de Platón hasta Joyce, hasta James Joyce. ¿eh? Y luego un continuador de esta literatura de creación verbal en España, que fue Julián Ríos, que escribe, por ejemplo, escribe la novela Larva, es pura creación verbal. Habla dice, hablando de Ezra Pound, dice, ¿y tú cuántas, que escribe el libro Personae, también justamente, es una palabra clave en la literatura del 20, dice, ¿cuántas máscaras tienes? Dice, person, o sea, está jugando con, y bueno, y Cortázar es un constante juego de palabras, evidentemente, ¿no? Sin llegar a ser el lenguaje, llegar a ser puro y duro, el protagonista de la narrativa de Cortázar, pero sí que es muy importante, está también el pensamiento de Wittgenstein, está todo lo que es el problema de la semántica, del correlato, ¿no? Ahí está presente. O llega, por ejemplo, a Cabrera Infante cuando en Tres Tristes Tigres aparece el personaje de ¿cómo se llama? Bustrofedón, que es un personaje verbal, ya es puramente verbal. Entonces, bueno, es fabuloso. O sea, esto nos lleva a otra materia que sería bueno, la relación entre las antiguas etimologías de los griegos y los romanos, etimologías que están basadas en la ratio etimológica, o sea, no en la evolución, en cómo una palabra sale de otra lingüísticamente, sino en poner en relación dos palabras que se parecen y fundamentar una relación etimológica, pues claro, todo esto va a desembocar en la literatura de creación verbal del siglo XX. Y es otro ámbito, bueno, claro, estés abriendo aquí el otro ámbito que digo, en este caso he preferido dejar lo he dejado bien, ha sido Enzo, ha sido muy suspicaz cuando has visto, muy perspicaz cuando has visto que citaba el juego de la erudición ahí lo trato justamente en ese trabajo. Bueno, y luego otro aspecto que sería el anagrama, que también aparece, bueno, y ahí ya estaría Saussure. Los apuntes de Saussure que hace en Ginebra, aparte del curso de Linguistique, hace los anagramas y los juegos de palabras con los anagramas que luego aparecen en la poesía moderna. En fin, este ámbito es un ámbito espectacular. Y de luego la etimología de persona es un documento clave. Perfecto, muchas gracias también por haber sacado el tema. No sé, Marce, si querés Bueno, seguir vos. sí, no hay ningún colega y asistente más que quiera preguntar, voy yo entonces. Bueno, en principio agradecerte, por supuesto, es muy revelador y estimulante escucharte
plantear estas relaciones entre la literatura moderna y la literatura clásica. Dos cuestiones. Por un lado, no pude menos que recordar los famosos excerpta de los jesuitas, ¿no? Este método de tomar nota en sus lecturas, ¿no? Para no perder de vista aquellos pasajes que resultaban importantes a la hora de componer sus propias obras, ¿no? En los códex o códices excertori. Y entonces, desde ese lugar digo, tanto, bueno, obviamente la obra de Gelio como la de Cortázar son como el homenaje a la memoria, ¿no? A la memoria, a la lectura que cada uno de ellos ha hecho a lo largo de su experiencia vital. Eso por un lado. Y por otro lado, me interesa saber ¿qué opina la genética textual respecto de esta adición, ¿no? En lo que fue, en definitiva, el texto definitivo, digamos, de ese pretexto en donde la cita de Aulo Gelio no figuraba, a esa adición a posteriori, ¿no? Y entiendo que el propio Cortázar no hace referencia alguna, digamos, a esa adición y al porqué de esa adición, pero digamos, ¿qué interpretaciones ha podido dar la genética textual o los genetistas al interpretar y analizar esto? Tengo la impresión de que la sesión de preguntas es bastante mejor que la conferencia, pero bueno, están muy bien las preguntas. Sobre la primera pregunta, los Skepta, es muy curioso que, claro, estas notas que se vienen tomando desde la antigüedad para no olvidar las cosas, ¿no? Ahora que estoy terminando un libro sobre Michel de Montaigne, como lector de Aulo Gelio, leyendo a Montaigne, de repente, claro, en uno de sus capítulos, de sus ensayos, donde habla utiliza una de las etimologías, digamos, de Aulo Gelio, mentir y decir mentira, mendacium dicere y mentior, comienza hablando Aulo Gelio de su falta de memoria. Y me ha llamado mucho la atención, claro, visto desde Aulo Gelio y desde esta preocupación por el almacén de la memoria, por el no perder las cosas, me ha llamado mucho la atención que Montaigne justamente rechace lo que es uno de los grandes hábitos del erudito. O sea, Montaigne no quiere decir que toma notas, porque eso es una actividad de erudito y no de intelectual, de ensayista. O sea, esas lecturas, digamos, por defecto, ¿no? Que podemos hacer desde otro autor. Eso es muy interesante. Y claro, el hábito de tomar notas es muy bonito. Por ejemplo, Augusto Monterroso, que bueno, fue una apuesta que me hicieron los chicos de México. Pues fui a hablar yo en su momento. Ahora contesto lo de Borges, lo de la otra segunda parte. Me dijeron, ¿y por qué no haces un estudio sobre Aulo Gelio y Monterroso? Y bueno, salió algo fabuloso que se ha publicado en la editorial Reisenberger, en un capítulo de un homenaje a Augusto Monterroso, que salió publicado hace un par de años. Y bueno, resulta que, curiosamente, quien habla es la mujer del personaje que crea Monterroso, del erudito, que dice, bueno, mi marido se levanta por la noche y toma notas y me despierta. Es muy gracioso, ¿no? Porque dice que si no se le olvidan, claro. Las notas tienen un valor simbólico fundamental, son remedios contra el olvido. Un poco también parecido a lo que ocurre con las letras, con el mito de Teuz. Es muy interesante en el fondo la miscelánea es no poner orden a las cosas porque o la vida no tiene orden o hay que sacárselo a posteriori. Y por otra parte, la miscelánea es un conjunto de notas contra el olvido. Ahora, quizá ahora que estoy muy sensible con el tema de la memoria, pero es que es una actitud puramente vital. En la medida en que no olvidemos, seguimos vivos o siguen vivos los nuestros. Esto es esencial. Esto es esencial. Y estoy recordando asimismo, aparte de los jesuitas, de los Skepta jesuíticos, a un escritor, bueno, políticamente incorrecto, colombiano, que es Gómez Dávila, que es otra de las ramas de la lectura de Aulo Gelio en Iberoamérica, en este caso en Bogotá, en Colombia, que tiene una obra titulada Notas al margen, notas, y son pues pequeños pensamientos a la forma de Pascal, de la manera de Blas Pascal, pues, formas contra el olvido, remedios contra el olvido.
Y luego, la otra pregunta espérate, perdóname, porque es que es interesantísima la otra pregunta y se me ha ido de la cabeza. Marcela. Sí. Respecto de la genética textual, digamos, ¿cuál Sí, es sí, la sí. postura, ¿no? Perfecto. No hay postura oficial salvo la mía. Vamos a ver, ahora te cuento y he establecido un paralelismo. Por ejemplo, he estudiado un caso, lo menciono en el texto de mi trabajo, en el caso del cuento Funes, el Memorioso, de Jorge Luis Borges. Hay un texto en latín de Plinio, el Viejo, que es fundamental, porque Borges lo va a leer al revés. Es decir, Plinio está hablando de la capacidad prodigiosa que tienen ciertos personajes de la antigüedad de recordarlo todo. Pero Borges nos va a hablar de la incapacidad de olvidar. Justamente hablando de la memoria también, ¿no? La incapacidad de olvidar. O sea, el texto latino adquiere un carácter trágico. Y resulta que también en lo que es la genética textual, me entero de que ese texto entró a posteriori en el cuento de Borges. El texto de Aulo Gelio en Cortázar entró en Rayuela a posteriori. ¿De acuerdo? Ven los dos casos, ¿no? Bueno, el que entrase a posteriori no tiene nada que ver, repito, no tiene nada que ver con la inmensa importancia que cobran esos textos después en el relato. Y no porque estuviera el texto en la mente del autor desde un principio y es más importante, o no porque entrase después es menos importante. Entonces, desde este punto de vista, yo creo, lo que me gustaría saber es cómo llegó Cortázar al texto de Aulo Gelio. Si algún amigo, alguna persona, bueno, pues yo creo que lo que sí creo que la villa es Argentina, no es París, ni es la vía es Argentina y en un contexto donde se conoce muy bien la existencia de Aulo Gelio. Pero el hecho de que entre después el texto puede tener incluso un valor simbólico añadido. Esa es mi impresión. ¿Eh? Pero más allá de esto, la gente no se ha preguntado, la crítica de Cortázar no se ha preguntado mucho más. Hay una serie de capítulos prescindibles que no están en el manuscrito de Austin, pero ahí se acaba la cosa. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias. Pues ha sido, de verdad, un inmenso placer poderos contar esta aventura intelectual. Ahí Alejandra tiene una segunda pregunta y también Judita. Rápido nomás, que Sí. quizás hay que pensar en el periodo en que Cortázar estuvo trabajando en Mendoza, en la Universidad de Cuyo. Por ese lado habría que ver si no había trabajo sobre Aulo Gelio o colegas del ámbito clásicas. Eso, no sé, puede haber un dato por ahí, digo, nada más. Se me ocurrió ahora. Sí, puede ser, porque el dato geográfico puede ser muy importante. Por ejemplo, fijaos, cuando aparece las Noches Áticas republicadas en México, en Porrúa, hay un prólogo muy bonito, muy filológico, firmado después A.R. Y uno, claro, dice Alfonso Reyes. Pero imposible, ni está en las obras completas de Alfonso Reyes, ni por cronología. Bueno, pues me meto, cojo el texto y lo pongo en internet. No sale nada, tal. Digo, voy a ponerlo en francés, tampoco sale nada, en inglés tampoco sale nada, en italiano. Ronconi, el gran filólogo Ronconi, habían traducido del italiano y me meto en la biblioteca Bonifaz Nuño, que Judita conoce también, y allí me encuentro el ejemplar de Ronconi. O sea que voy a mirar Mendoza porque, muchas gracias, porque puede ser un dato muy interesante. Efectivamente, a veces la pista que puede parecer más irrelevante es la que te lleva a la solución. Desde luego, en Madrid yo no lo he encontrado. No he encontrado ningún ejemplar en Madrid. Muchas gracias otra vez. Y le damos la palabra a Judita. Judita.
Hola, buenas tardes a todos. Nada más es para, en realidad, agradecerles este espacio, agradecerle que hayan invitado a Paco y pues felicitar al grupo de Argentina por organizar siempre cosas súper interesantes y también agradecer obviamente a Paco, ¿no? Su generosidad en contarnos también los resultados de todas sus pesquisas, porque pues incluso lo que todavía no tiene, ¿no? Bien amarrado, dirían, por aquí en México, lo va contando y lo va compartiendo, ¿no? Y agradecer también a los que hicieron las preguntas hoy, porque pues nos ofrecieron otros elementos, ¿no? En estos viajes literarios que Paco siempre nos propone y a los que nos invita siempre a sumarnos. De verdad que cada vez quedo asombrada por la memoria de Paco, esta capacidad que tiene dentro de la historia literaria y la historia de las traducciones, este diálogo entre modernos y antiguos, antiguos y modernos, mostrarnos caras inéditas, ¿no? De personajes que uno pensaba conocer un poquito. De verdad, muchísimas gracias y enhorabuena. Ay, gracias, Judita. Muchas gracias por la parte que nos corresponde a nosotros, el equipo de Buenos Aires, Lili, Ensi y bueno, y yo. Así que muchas gracias por eso. Ha sido un placer. Bueno, ¿quién más? Lili, me parece que tiene la mano levantada, ¿no? No, creo que le había quedado de antes. Sí, me quedó, Sí, pero sí, quería, por eso no. ahora creo que se me va a escuchar mejor. Se arregló Sí. un poco la Sí. internet acá de Buenos Aires, de la universidad. A mí me hizo pensar ya desde antes esta relación entre los géneros de la novela que nos propone Cortázar, que por supuesto no es estrictamente cortázariana. Pienso que Leopoldo Marechal ya Sí. está en el Adán Buenos Aires Sí. esta idea de, yo creo que una novela en formación, ¿no? Si tomamos la terminología bastiniana, es una novela en permanente formación. Se va componiendo a medida que va avanzando, ¿no? Y da la casualidad que en cierta forma la novela cortázariana es una miscelánea, ¿no? Sí. Una miscelánea. Y da también la casualidad que Leopoldo Marechal y Julio Cortázar se formaron en el mismo colegio, en el Colegio Mariano Acosta de Buenos Aires, en donde hicieron seguramente sus latines y en donde Cortázar hizo su profesorado en letras. Así que también ese es algún camino, alguna pista que podemos seguir. Efectivamente, yo he seguido la pista de Maraso, del maestro de Arturo Maraso, que creo que es una pista fundamental. Y luego eso, Marechal como contemporáneo y claro, está luego Roberto Alt, ¿no? Que es también una parte constitutiva. Pero no obstante, sin ser especialista en literatura iberoamericana, que me meto en cada berenjenal que va de media, pero creo que la presencia en 1960, la publicación del Hacedor de Borges, con ese epílogo sobre todo, yo me he dedicado al Hacedor sobre todo por la dedicatoria a Leopoldo Lugones. Ha salido México ya en una bajada al infierno, un descenso al infierno. Lo he leído en clave de descenso al infierno, descenso virgiliano. Pero el epílogo es fundamental. En el epílogo está Montaigne y está indirectamente Aulogelio. Y ahí es donde creo que se establecen las claves, se gramaticaliza la literatura miscelánea, ¿no? Que luego ha tenido una impronta inmensa tanto en autores del exilio como Francisco Ayala, por ejemplo, españoles, o ya de la península, catalanes como Joan Perucho, en España, o mallorquines como Cristóbal Serra. La literatura miscelánea es que lo que hace es que los horizontes, el Montaigne como ensayista y Aulogelio como misceláneo se fundan. Esos dos, Argentina crea el ensayo misceláneo, la miscelánea ensayística, y es algo prodigioso. El fenómeno de Aulogelio en Argentina es único.
no hay en otro lugar del mundo donde se haya producido ese renacer de la miscelánea. Y en buena medida, la miscelánea progresa en Argentina en la medida en que Aulo Gelio se va olvidando, en que se quedan sus formas, pero no su recuerdo, ¿no? Luego ya, pues por ejemplo, Roberto Alifano ha publicado ya en el siglo XXI un libro de miscelánea también impresionante, recordando a Borges, ¿no? Y sigue, ¿no? Sigue esa miscelánea. Vi hoy los pasos de creo que es Descanso de Caminantes, ¿no? Entonces, bueno, pues esto creo que es una línea de investigación fabulosa, ¿no? Y yo pienso eso en esa, sí, esa primera formación en Mendoza de Cortázar, y luego en ese salto, ¿no? Hacia una literatura, luego el contacto con el grupo Ulipo, claro, en París, la literatura también, claro, son muchas influencias, son muchas cosas. Y curiosamente en todo esto, como si fuera navegando en una ola, está Aulo Gelio, ¿no? Qué curioso, ¿no? Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? ¿Sugerencia? Sí, vos que tenés el panel completo, No hay nadie por ahora. ¿no? Mónica, ya me he quedado con la copla de Mónica Tamborenea, ya lo tengo aquí, ¿eh? Y Mónica los pasajes en Tamborenea, los, Mónica sí, Tamborenea, exactamente. los pasajes en los relatos cortasianos funcionan como estructuralmente. Exactamente, Sí, muy bien, ya lo tengo tomado, ¿eh? O sea que yo exactamente. soy una esponja. Es Muy bien. magnífica ese marco teórico para leer a Cortázar. Muchas gracias. Me parece muy interesante me acuerdo, que en otra conferencia que di fue para La Pampa, sobre el tema, pero era Argentina. Alguien me apuntó que Arturo Capdevila había podido llegar a Aulo Gelio justamente por sus estudios de tesis doctoral de latín arcaico. Y aquello, bueno, pues fue también muy iluminador. Así que muchas gracias, Lili. No, por favor, gracias a vos. Allí hay un mensaje, ¿no, Enzi? Me parece que en el chat hay un mensaje. Sí, un asistente agradece, se tiene que retirar, pero agradece mucho por la conferencia. Muy bien, Muy muy bien. bien. Bueno, Pues si no hay más, nos vamos pues, a ir a comprar, a hacer la compra ahora. bueno, qué oportuno, qué oportuno. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos cerrando. Yo creo que, bueno, este encuentro es un encuentro que habla de las sincronicidades, ¿no? Que tiene la vida. La vida es una miscelánea, es una rayuela. En mi opinión, sin tablero de dirección. Me parece que yo estoy más del lado azarosa, ¿no? del orden de mente y del ordo fortuitus. Así que, Sí. bueno, yo celebro que nos hayamos encontrado en este universo tan amplio y tan infinito, que hayamos coincidido en esta tarde, 15 de noviembre del 2024, de tantos lugares del mundo, colegas y amigos tan queridos, para escucharte, Paco, en esta charla tan iluminadora, tan sanadora, por otra parte, también. A mí me ha sentado muy bien. Por lo menos me voy más feliz de lo que empecé. Si cabe. Claro que cabe, cómo Gracias, no, por supuesto. gracias, sí, Bueno, un aplauso un abrazo. para vos, para todos. Gracias por habernos acompañado, por haber respondido con tanto cariño, con tanta amabilidad a esta invitación que hemos hecho para cerrar este segundo ciclo de conferencias en el área de estudios neolatinos y tradición clásica del Instituto de Filología Clásica de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias a todos, un placer haberlos visto. Gracias, Paco, querido. Y bueno, nos vemos en cualquier otro momento. El año que viene. El año que viene, Seguro. ¿sí? Apelando a las sincronicidades. Exactamente. Un Bueno, honor. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Un siempre. placer. Muchas gracias. enorme. Chao. Gracias. Chao. Chao a Gracias. todos. Un beso. Hasta luego. Chao, chao.